Hola, ¿cómo están? Comienzo con un saludo para todos. Mi nombre es Gabriela Turk y en esta oportunidad vengo a traerles el video correspondiente al seminario 9 de la materia Microbiología 2 de la Cátedra 1, el cual es un seminario asincrónico donde abordaremos la temática de síndrome mononucleosiforme y también abordaremos en su totalidad la temática de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana o HIV. Entonces, a lo largo de este seminario vamos a reconocer cuáles son los agentes infecciosos causantes del síndrome mononucleosiforme y cuál es la relevancia relativa de cada uno de ellos en el desarrollo de este síndrome. Así como venimos haciendo a lo largo de todos los seminarios de Microbiología 2, vamos a tratar de asociar los conceptos adquiridos en Microbiología 1 en relación a la estructura y los mecanismos de daño de cada uno de los agentes infecciosos con los temas centrales de Microbiología 2, como son el diagnóstico, la epidemiología y la profilaxis. Vamos a justamente tratar de reconocer las estrategias de diagnóstico que se aplican en cada uno de los casos que vamos a desarrollar a lo largo del seminario, así como también las medidas de prevención y profilaxis para cada uno de ellos. Y dado que la etapa aguda de la infección por HIV se presenta en algunos casos como un síndrome mononucleosiforme, obviamente vamos a hablar de esto en el contexto de este seminario, pero vamos a aprovechar este momento para extender y hablar un poco más de la infección para HIV a lo largo de todo su curso y desarrollar un poco lo que pasa más allá con este virus, justamente más allá de la etapa aguda de la infección. Vamos a empezar por definir qué es el síndrome mononucleosiforme. Es el conjunto de signos y síntomas que comprende la triada faringitis, fiebre y linfadenopatías, que además pueden estar acompañados por otros signos y síntomas como son fatiga, malestar general, mialgias, exantemas, entre otros. Este síndrome mononucleosiforme puede ser de etiología infecciosa o no infecciosa. En este último caso pueden ser de base en enfermedades autoinmunes o enfermedades tumorales. Obviamente, a partir de ahora nos vamos a centrar en lo que es la mononucleosis infecciosa, que es un cuadro que se presenta más frecuentemente en adolescentes y adultos jóvenes. La gran mayoría de los casos de mononucleosis infecciosa presenta una etiología viral. Dentro de estos, la gran mayoría de los casos está dado por el virus Epstein-Barr y en segunda instancia por el citomegalovirus. Como ustedes muy bien recuerdan, tanto Epstein-Barr como citomegalovirus pertenecen ambos a la familia Herpesviridae, Epstein-Barr a la subfamilia de los gamma herpesvirus, mientras que citomegalo a la familia de los beta herpesvirus. Ambos virus, por supuesto, presentan una infección persistente latente. Ambos son patógenos globalmente distribuidos, ubicuos. Más del 80% de la población adulta es seropositiva para uno, otro u ambos. La vía de transmisión de ambos virus es por contacto estrecho, particularmente a través de saliva. De hecho, se conoce de manera coloquial a la mononucleosis como la enfermedad del beso. Presentan un periodo de incubación que va entre 4 a 7 semanas, un periodo relativamente largo, y presenta una incidencia promedio global de 7 casos cada 1000 personas por año. Cabe acá destacar que muchas veces la mononucleosis infecciosa se la considera una enfermedad de países desarrollados. Esto es porque en países o en sitios donde los estándares higiénicos son bajos, en general la primoinfección con estos virus ocurre a edades más tempranas y justamente esta primoinfección cursa de manera asintomática. En cambio, en los sitios donde los estándares sanitarios son medios o altos, la primoinfección tiende a ocurrir a edades más avanzadas, entrada ya la adolescencia, y es más frecuente a esta edad la presencia de justamente una primoinfección sintomática. Respecto a otros agentes que pueden causar mononucleosis infecciosa y que constituyen los diagnósticos diferenciales y que obviamente se presentan con mucha menor frecuencia en estos cuadros, aquí tenemos que hablar de otros virus como
son el virus HIV, del cual nos vamos a ocupar al final de esta clase, el herpes virus humano 6, el virus rubiola, adenovirus, algunas bacterias también como el Streptococcus grupo A, Bartonella gensele, o Listeria monocytogenes también pueden dar un síndrome mononucleosiforme, y algunos parásitos como Toxoplasma gondii y Trypanosoma cruzi. Como ya dijimos anteriormente, entonces Epstein-Barr es el agente etiológico de la gran mayoría, del 80-90% de los casos de mononucleosis infecciosas, y vamos a hablar un poco más en detalle de este virus. Este virus causa un amplio espectro de enfermedades tanto benignas como neoplásicas, que van desde la mononucleosis infecciosa, tema de este seminario, hasta el linfoma de Burkitt, carcinoma nasofaríngeo, linfoma de Hodgkin y linfoma asociado a individuos inmunocomprometidos, entre otras patologías. Hasta el momento no hay una vacuna, no hay un tratamiento específico, y aún está en evaluación en diversos estudios clínicos el beneficio de distintas drogas que típicamente se utilizan como antiherpéticos, como son el aciclovir, valaciclovir o el ganciclovir, en el contexto de esta infección. En esta diapositiva pueden ver distintas fotos que se muestran a modo de ilustración únicamente. En el caso de la foto A podemos ver algunas petequias, un paciente con petequias en los párpados, que es una presentación frecuente, una infección por Epstein-Barr, y que se presenta también con edema periorbital. En el caso de la foto B vemos un agrandamiento de las amígdalas en un paciente con mononucleosis infecciosa. En el caso de la foto C vemos una presentación también que es frecuente, que es el desarrollo de un exantema luego de un tratamiento erróneo con antibióticos en un paciente con mononucleosis infecciosa. Y en cuarto lugar, una leucoplasia vellosa en un paciente con una infección avanzada por el virus HIV en estadio SIDA. ¿Cómo realizamos el diagnóstico de una infección por virus Epstein-Barr? Bueno, para esto contamos con herramientas inespecíficas y herramientas específicas. En primer lugar, tenemos que mencionar que una mononucleosis infecciosa en general se presenta con linfocitosis, que es más del 50% del total de leucocitos. En segunda instancia, también se observan con mucha frecuencia linfocitos atípicos, pleomórficos, como se observa en esta foto, que pueden ser hasta el 10% de los linfocitos totales, y que son también muy frecuentes en una mononucleosis infecciosa aguda. En tercera instancia tenemos el desarrollo de anticuerpos heterófilos, que son anticuerpos inespecíficos, capaces de aglutinar en pruebas de laboratorio eritrocitos de cabra o eritrocitos de caballo. Hoy en día estos test vienen en formato comercial, en distintos formatos que incluyen inclusive hasta formato de test rápido, y son muy útiles para el diagnóstico. Obviamente para todos estos casos la muestra de elección es una muestra de sangre, y de hecho acá tenemos que mencionar que la clínica más la linfocitosis más la presencia de linfocitos atípicos más anticuerpos heterófilos detectables, esto en su conjunto ya de por sí es altamente sugestivo de una mononucleosis infecciosa por Epstein-Barr. En cuanto a las herramientas específicas, contamos con justamente la detección de anticuerpos específicos para hacer diagnóstico con métodos indirectos. En este sentido podemos hablar tanto de anticuerpos IgM como IgG. Los anticuerpos IgM dirigidos contra el antígeno de la cápside, o sea los IgM anti-BCA, se detectan de manera temprana y en buena magnitud en coincidencia temporal con los síntomas, por lo que es un muy buen marcador de infección aguda por Epstein-Barr. La única desventaja de esta determinación es que no está disponible en todos los sitios. Por otro lado, podemos detectar la IgG, también el antígeno de la cápside. Esta inmunoglobulina aparece 1 o 2 semanas después de la IgM y persiste de por vida, por lo cual es un muy buen marcador de infección persistente. Y en tercera instancia también podemos realizar la detección de IgG anti los antígenos nucleares o anti-EBNA,
que esta inmunoglobulina aparece de manera un poco más tardía, en promedio entre 8 y 12 semanas después del inicio de los síntomas, y también se utiliza como marcador de infección persistente. Obviamente, para todos estos casos, al igual que en los casos de las herramientas inespecíficas, la muestra necesaria para realizar estas determinaciones es una muestra de sangre. Entonces acá podemos ver la utilidad de cada uno de estos marcadores para diagnosticar cada una de las etapas de la infección. Obviamente, cuando ninguno de estos marcadores es reactivo, podemos hablar justamente de ausencia de la infección. Cuando tenemos IgM anti-BCA, estamos en presencia de un cuadro de mononucleosis por una primoinfección por Epstein-Barr que está causando este cuadro de mononucleosis. ¿Sí? Mientras que cuando ya la IgM deja de dar positiva y aparece la IgG anti-BCA o IgG anti-EPNA, ya estamos más en una infección primaria más tardía o en una infección persistente. Si bien estos son los marcadores más utilizados, tenemos que nombrar acá que también existen kits comerciales para detectar IgG específica para el antígeno temprano o IgG anti-EA, aunque esta inmunoglobulina no tiene tanta utilidad para el diagnóstico, ya que no siempre se detecta y su interpretación puede ser un poco engañosa. Y también tenemos que mencionar que existen técnicas para evaluar carga viral de Epstein-Barr que no se utilizan específicamente para el diagnóstico de la mononucleosis infecciosa, pero sí se utilizan cuando hay sospecha de enfermedad por Epstein-Barr en pacientes con inmunocompromiso por distintas causas, como pueden ser trasplantes, inmunodeficiencias primarias, inmunodeficiencias adquiridas, y por eso es importante tenerlas en cuenta y vale la pena mencionarlas en este punto. Si tuviéramos que hablar de un algoritmo para el diagnóstico de Epstein-Barr, entonces este comenzaría obviamente con la observación de una clínica compatible con una mononucleosis infecciosa. Sí, en primera instancia solicitaríamos un hemograma, pruebas bioquímicas y la detección de anticuerpos heterófilos o el monotest. En el caso de que de estas determinaciones se desprenda que existe linfocitosis, que hay más de 10% de linfocitos atípicos y que hay presencia de anticuerpos heterófilos detectables, ya con esto podríamos confirmar en gran medida una mononucleosis infecciosa por Epstein-Barr. Si por otro lado, aunque haya linfocitosis y presencia de linfocitos atípicos, pero hay ausencia de anticuerpos heterófilos, situación que se da particularmente en niños menores de 10 años, ahí sí pasaríamos a la determinación de anticuerpos específicos por herramientas específicas, como nombrábamos en la diapositiva anterior. En el caso que la determinación de anticuerpos específicos de positivo, nuevamente confirmamos el cuadro de mononucleosis infecciosa por Epstein-Barr, mientras que si estas determinaciones arrojan un resultado negativo, debemos pensar en otras etiologías. Y justamente cuando hablamos de otras etiologías, si recordamos una de las primeras diapositivas, los siguientes agentes, que también son virus, que les seguían en relevancia después de Epstein-Barr, eran el citomegalovirus en primer lugar y el herpes virus humano 6. Para ambos patógenos tenemos metodologías indirectas o directas para realizar el diagnóstico. En el caso de los métodos indirectos, que en general son los de elección para una primera aproximación, para el caso de citomegalo contamos con herramientas para evaluar IgM específica que son de gran utilidad. En el caso del herpes virus humano 6, la detección de IgM es de baja sensibilidad porque no siempre el IgM en el contexto de esta infección se eleva por arriba de los límites detectables, por lo cual muchas veces la seroconversión de la IgG específica, por más que como ustedes ya saben va a ser un resultado retrospectivo, tiene en este contexto mayor utilidad. Para ambos casos, para citomegalo o como para el herpes virus humano 6, contamos con test de avidez de la IgG, avidez de la IgG, que también son de utilidad, ya que la detección de IgG de baja avidez nos está hablando de una infección reciente, seguramente una primoinfección, mientras que la presencia de IgG
de alta avidez, nos está hablando ya de una infección de larga data y seguramente estemos en el contexto de una reactivación de una infección latente. En cuanto a los métodos directos de diagnóstico para citomegalovirus, contamos con la posibilidad de detectar antígenos, es decir, antigenemia. Estos antígenos se pueden detectar en sangre, pero también en otros fluidos como la orina, con lo cual lo hace particularmente útil como herramienta diagnóstica, no en la mononucleosis infecciosa, pero sí en el contexto de otras sospechas de infección por citomegalovirus. Y también tanto para citomegalo como para herpes humano 6 contamos con herramientas para detectar ácidos nucleicos en muestras de suero o plasma. Bien, pasemos ahora a la infección por HIV. Si ustedes recuerdan, el virus de la inmunodeficiencia humana es un retrovirus que causa una infección persistente crónica. Esta infección crónica se puede dividir en 3 etapas muy a grandes rasgos, las cuales son una etapa aguda que corresponde más o menos los primeros 6 meses desde el momento de la infección, luego una etapa de asintomática o de ausencia de sintomatología clínica que puede llegar a durar varios años, y luego una etapa final que es lo que se denomina la etapa SIDA propiamente dicha. Si nos centramos ahora en la infección aguda, en lo que pasa esos primeros 6 meses luego de que un individuo adquiere la infección, ahí podemos hablar de lo que conocemos como el síndrome retroviral agudo, que constituye la forma de presentación más frecuente de la primoinfección por HIV y se basa en una serie de fenómenos virológicos e inmunológicos que ocurren justamente desde el momento de la infección hasta la estabilización de la viremia y del recuento de linfocitos TCD4. Este síndrome retroviral agudo puede estar acompañado por signos y síntomas muy inespecíficos, inclusive pueden cursar desde manera asintomática, cursar de un cuadro bastante inespecífico tipo gripal, o puede cursar también con un cuadro un poco más florido que incluye tanto el desarrollo de fiebre, faringitis, linfodenopatías, malestar general, tos, que encuadran básicamente en lo que llamamos como un síndrome mononucleosiforme, como lo hemos descrito hasta ahora, y que además puede estar acompañado por exantema, pérdida de peso, fatiga, mialgia, sudoración nocturna y síntomas gastrointestinales, que obviamente en su conjunto hacen que HIV sea un diagnóstico diferencial frente a un cuadro tipo mononucleosis, y por eso lo abordamos en este seminario y aprovechamos este contexto, como dije al principio, para hablar de toda la historia, de todo el curso de la infección por HIV en su conjunto. Bien, algunos números que nos muestran por qué la infección por HIV sigue siendo un problema de salud pública a nivel mundial. Actualmente ONUCIDA estima que existen o hay 39 millones de personas viviendo con el virus en todo el mundo. Aproximadamente ocurren 1.3 millones de nuevas infecciones por año, y si bien todas las personas están a riesgo de adquirir la infección por HIV, hay poblaciones clave particularmente afectadas por este virus. Entre ellas podemos mencionar trabajadoras o trabajadores sexuales, personas que utilizan drogas inyectables, hombres que tienen sexo con hombres y mujeres transgénero. Respecto de la situación en Argentina, esta imagen está extraída del boletín publicado por el Ministerio de Salud de Argentina el año pasado. Si bien tiene un montón de datos, quiero que nos centremos en que sabemos que en Argentina existen alrededor de 140.000 personas viviendo con HIV en todo el país. Se notifican más o menos 5.000 nuevos casos por año.
De todas las personas viviendo con el virus, hay un 13% que desconoce que su estado serológico, que es decir, que desconoce que tienen la infección. Este indicador ha mejorado mucho durante los últimos años, pero todavía queda obviamente un margen importante para seguir mejorando. Y en cuanto a la relación de hombres viviendo con HIV versus mujeres viviendo con HIV, esta relación en Argentina es de 2-1. Y como pasa en otras poblaciones, existen obviamente la prevalencia a nivel de población general es relativamente baja, pero hay poblaciones clave particularmente afectadas. Como ustedes ya saben, a esta altura las vías de transmisión de HIV son la vía sexual, la vía parenteral o la transmisión vertical o transmisión de persona gestante al hijo, que puede ocurrir tanto in útero, durante el parto o a lo largo de lo que dura el periodo de lactancia. El curso natural de la infección por HIV, como ya mencionamos un par de diapositivas atrás, está caracterizado o se lo puede dividir en 3 grandes etapas. Una de ellas es la etapa aguda de la infección, donde definimos justamente el síndrome retroviral agudo, que puede o no estar acompañado de síntomas leves, inespecíficos, o de un cuadro tipo mononucleosis, como ya hablamos, y que además se caracteriza por tener un pico de carga viral plasmática y un descenso marcado en el recuento de linfocitos TCD4. Si ustedes recuerdan bien, esos linfocitos TCD4 justamente son el blanco de la infección y mueren a causa de mecanismos directos y también indirectos. Hacia el final de la etapa aguda de la infección, lo que ocurre es que aparecen los linfocitos TCD8 específicos, también anticuerpos específicos, ¿sí? Y donde principalmente estos linfocitos citotóxicos controlan de manera parcial y transitoria la replicación viral, con lo cual lo que observamos es un descenso del pico de viremia que se estabiliza en distintos niveles denominados set point, que pueden ser más altos o más bajos dependiendo de cada persona y el control de cada una de esas personas alcance, y un aumento parcial y limitado también del recuento de linfocitos TCD4 periféricos. Luego sobreviene la fase asintomática o de ausencia de síntomas clínicos, que se caracteriza obviamente por carga viral detectable y un descenso paulatino y lento en los años, esta etapa puede durar varios años, del recuento de linfocitos TCD4 periféricos. A lo largo de los años, como vamos a ver en la diapositiva que sigue, esta etapa asintomática puede durar pocos años o muchos, en promedio son 10 años. Luego de esta etapa sobreviene la etapa SIDA propiamente dicha, que es la fase más avanzada de la infección y que está caracterizada por definición por un recuento muy bajo de linfocitos TCD4, típicamente menos de 200, y la presencia de enfermedades marcadoras. Acá tengo que hacer un parate y decirles que el desarrollo y el abordaje más específico de las enfermedades marcadoras y su diagnóstico lo tienen en un video aparte donde se aborda específicamente ese tema y no lo vamos a estar viendo en esta clase. Así que por favor hagan referencia luego a ese video y no dejen de abordarlo, obviamente. Como dijimos en la diapositiva anterior, el tiempo que dura esa etapa asintomática de la infección varía mucho de persona a persona, pero en promedio el tiempo desde el momento de infección hasta el desarrollo de la fase SIDA es de 10 años. Obviamente hay un espectro grande de tiempos de progresión, hay personas que progresan a SIDA muy rápidamente, inclusive 1, 2, 3 años post-infección ya presentan enfermedades marcadoras o recuentos de linfocitos TCD4 muy bajos. A estas personas se las denominan progresores rápidos, y en otro extremo tenemos personas que progresan muy lentamente, que tal vez pasan 20 años sin
desarrollo de enfermedades marcadoras y sin que el recuento de CD4 baje significativamente. A estas personas se las denominan progresores lentos, e inclusive hay un subgrupo más especial todavía, que constituyen más o menos entre el 1 al 5% de las personas que viven con VIH sí, que se las denomina controladores elite, y que la característica que aúna a estos controladores elite es que son personas que obviamente tienen la infección, pero logran mantener su carga viral indetectable aún en ausencia de tratamiento antirretroviral. Y ya vamos a entrar más en detalle en estos aspectos. Entonces, cuando hablamos del curso natural de la infección por HIV, tenemos que recordar nuevamente que este virus causa una infección persistente crónica, con lo cual siempre, salvando estos casos particulares de controladores elite, la carga viral en sangre es siempre detectable. Este curso natural de la infección por HIV hoy en día lo podemos modificar mediante la instalación o la instauración de tratamiento antirretroviral. Existen drogas antivirales específicas contra el virus que, si este tratamiento se toma de manera adherente y está bien indicado, logra que las personas que viven con VIH mantengan niveles de carga viral por debajo de los límites de detección de las pruebas moleculares, con lo cual decimos que la carga viral se mantiene a niveles indetectables. Ahora bien, ¿qué pasa si por alguna razón la persona que viene tomando tratamiento antirretroviral lo interrumpe, por la razón que sea? Bueno, lo que pasa es que inevitablemente la carga viral vuelve a niveles detectables, es decir, que existe un rebote de la carga viral luego de la interrupción del tratamiento. ¿Sí? Esto pone de manifiesto que, si bien el tratamiento antirretroviral puede controlar la replicación viral, no puede eliminarla. Es decir, que hasta el día de hoy, si bien tenemos un tratamiento efectivo que es muy bueno, logra que las personas con VIH puedan mantener una calidad de vida similar a las personas que viven sin el virus y con muy pocos efectos adversos, ese tratamiento no es capaz de curar la infección. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque existe, si traemos el concepto de micro 1 nuevamente, lo que llamamos el reservorio viral. Sí, que son una población de células infectadas que pueden estar presentes en circulación o en tejido, que poseen virus integrado a su genoma celular, o sea que poseen provirus. Ese virus es competente para la replicación, o sea que logra fabricar nuevas partículas infectivas, y que persiste a pesar de los años de tratamiento antirretroviral, o sea que es decir que el tratamiento no puede eliminar el reservorio, y que son justamente la fuente del rebote de carga viral frente a la interrupción del tratamiento. Entonces, nuevamente, si bien tenemos un tratamiento que es altamente efectivo, no es un tratamiento que logre curar la infección porque no logra eliminar el reservorio viral. Muy a grandes rasgos, ¿en qué consiste el tratamiento antirretroviral? Bien, son una combinación de 3 o 2 drogas dirigidas a bloquear la actividad de distintas enzimas dentro del ciclo de replicación viral. ¿Sí? Entonces, sin entrar en detalles, existen drogas que bloquean la entrada del virus a las células, existen drogas de distintas clases que bloquean el paso de transcripción reversa, drogas que bloquean el paso de integración al genoma celular, y drogas que bloquean la maduración de la partícula viral, es decir, que bloquean a la proteasa viral. Como les dije anteriormente, los tratamientos actuales consisten en combinación de 3, son los tratamientos estándares, o 2 drogas, que son los tratamientos simplificados que se están usando hoy en día, y que nuevamente se tienen que tomar de manera sostenida, adherente y de por vida.
¿Cómo hacemos el diagnóstico de la infección por HIV? Acá vamos a empezar a diferenciar distintos escenarios, distintos contextos. En primer lugar, vamos a hablar de cómo se realiza el diagnóstico en personas adultas o niños y niñas mayores de 18 meses de edad, a los cuales tenemos una sospecha de una infección por HIV, por ejemplo, por la presencia de una enfermedad marcadora, o simplemente se hace el diagnóstico en el contexto de un control de salud. ¿Sí? Este algoritmo diagnóstico comienza con la realización de técnicas de tamizaje para evaluar presencias de anticuerpos, ¿sí? Recuerden que estas técnicas de tamizaje son técnicas altamente sensibles. Y acá tengo que hacer la salvedad que en principio lo que estamos buscando es la presencia de anticuerpos, o sea que la metodología para realizar el diagnóstico de HIV es una metodología, un método indirecto. Si bien seguramente ustedes van a ver en bibliografía o lo vean en otro lado, existen kits comerciales que son capaces de detectar tanto antígenos como anticuerpos a los fines de esta materia, y para comenzar a abordar este tema de una manera tal vez un poco más simplificada y comprender cómo es el algoritmo diagnóstico, vamos a quedarnos con que inicialmente lo que estamos pesquisando son anticuerpos, ¿sí? Y dependiendo justamente en el contexto donde se hace el diagnóstico, si es en un contexto tal vez hospitalario o un laboratorio de análisis bioquímicos, o también el diagnóstico se puede hacer en el contexto de una campaña, por ejemplo, que se hacen en plazas o en lugares públicos para el testeo de HIV, ¿sí? Cuando estamos en el contexto de estas campañas callejeras, en general se hace una sola técnica de tamizaje, que en general, como vamos a ver en la próxima diapositiva, son en formato test rápidos, que son muy sencillos, no necesitan equipamiento, mientras que cuando se hace en un ámbito hospitalario se realizan dos técnicas de tamizaje. No vamos a entrar muy en detalle en por qué una cosa u otra. Lo importante es que ustedes entiendan el concepto, ¿sí? Que son técnicas altamente sensibles donde en principio estamos buscando anticuerpos, y que estas técnicas pueden ser una, ¿sí? Un test rápido, por ejemplo, o tal vez un test rápido y una ELISA, o dos ELISAs de dos marcas distintas, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito más de esto en la siguiente diapositiva. Entonces, los resultados posibles que yo puedo tener a partir de las técnicas de tamizaje es que sean, por ejemplo, no reactivas, ¿sí? Ya sea una o si se hicieron dos técnicas de tamizaje, que las dos sean no reactivas. En este caso, se informa el resultado de laboratorio como ausencia de infección. Si yo estoy con un resultado no reactivo en pruebas de tamizajes, en principio en esa muestra estoy descartando la infección. Por otro lado, yo puedo tener un resultado reactivo en una muestra de tamizaje o en ambas, o al menos una de las dos. ¿Sí? En estos casos, cuando por lo menos una de las técnicas de tamizaje me da un resultado reactivo, como recordamos, estas técnicas eran altamente sensibles, pero pueden llegar a dar falsos positivos, este resultado reactivo debe confirmarse con una prueba más específica. ¿Sí? Hoy en día lo que estamos utilizando acá en Argentina y en muchos países del mundo también es para la confirmación la detección y cuantificación de genoma viral, ¿sí? En otras palabras, estamos utilizando la determinación de carga viral plasmática, ¿sí? Que es una prueba molecular donde estamos evaluando la presencia de genoma en la muestra de plasma para confirmar el resultado de la prueba de tamizaje. Esta prueba de confirmación de la carga viral confirmatoria puede dar un resultado detectable, ¿sí? Con lo cual ahí fehacientemente confirmamos la presencia de la infección en esta muestra, o puede dar un resultado indetectable. Entonces, frente a un resultado de tamizaje reactivo con una carga viral indetectable, ahí estamos en presencia de un resultado discordante, ¿sí? Que puede ser consecuencia justamente de un falso positivo de la prueba de tamizaje, o podemos estar en presencia de un caso extraño, poco frecuente, como son por ejemplo los controladores elite. Así que si recordamos de un par de diapositivas atrás, son personas que
tienen la infección, ¿sí? Tienen anticuerpos detectables, por eso el tamizaje de reactivo, pero mantienen cargas virales indetectables, perdón. Entonces, ¿cómo dilucidamos, digamos, este resultado discordante? Bueno, acá en este caso hacemos una tercera prueba, un tercer paso, digamos, ¿sí? Una nueva prueba de detección de anticuerpos utilizando una técnica más específica. ¿Sí? Que como vamos a ver unas diapositivas más adelante, hoy en día utilizamos una prueba que se denomina Western blot. Esa prueba puede dar un resultado no reactivo, con lo cual acá informamos la ausencia de infección en esa muestra, ¿sí? Y en otras palabras, asumimos que el tamizaje nos había dado un falso positivo. Por otro lado, el Western blot puede dar un resultado reactivo, según criterios que también ahora vamos a describir un poco más, con lo cual sí confirmamos la infección y tal vez estemos en presencia de un caso de un controlador elite, ya que la carga viral nos habían dado indetectable, o puede dar también un resultado indeterminado, con lo cual en este caso el resultado del algoritmo diagnóstico es inconcluso y en general solicitamos una nueva muestra al laboratorio para tratar de definir el diagnóstico final. Entonces, si vamos a adentrarnos ahora un poquito más en cada uno de estos pasos, ¿sí? Vamos a, en primer lugar, hablamos de las técnicas de tamizaje para evaluar anticuerpos, ¿sí? Que estas técnicas pueden ser test rápidos en formato tipo cassettes. Estas pruebas tienen la gran ventaja de que no necesitan equipamiento, se pueden utilizar en ámbitos de diagnóstico o en campañas de diagnósticos callejeros, ¿sí? O en espacios públicos. Son muy rápidos, necesitan muy poco entrenamiento del personal, o sea, son una herramienta muy útil y hoy en día mantienen una sensibilidad y especificidad muy buena. Existen también test rápidos en formato de autotest, como es el que tienen acá en esta figura para realizar el diagnóstico a partir de la mucosa oral. Estos test todavía no están disponibles a la venta en Argentina, pero son una herramienta que dentro de poco tiempo calculo que sí van a estar disponibles, por lo cual vale la pena mencionarlas acá. Recuerden que en todos estos casos lo que está evaluando el test es la presencia de anticuerpos y bueno, el clásico ELISA que ustedes ya todos muy bien conocen, o la aglutinación de partículas de látex. Como técnica confirmatoria hablamos de la carga viral, ¿sí? Que la carga viral básicamente es la evaluación cuantitativa, ¿sí? De genomas virales por mililitro de plasma a través de diversas técnicas. La más utilizada es la PCR en tiempo real. ¿Sí? Vienen kits comerciales, hay equipos automatizados, ¿sí? Y lo importante es que es una técnica cuantitativa que tiene un rango lineal bastante amplio, que va de 20 o 40 copias dependiendo la marca a 500.000 o 1.000.000 de copias en el rango superior. Y lo importante es que esta técnica tiene un doble uso, ¿sí? La podemos utilizar como confirmación del diagnóstico, ya que es altamente específica, y también se utiliza en el monitoreo de la infección, ¿sí? Es decir, cómo esa persona luego va respondiendo al tratamiento, si ese tratamiento está siendo efectivo, si está fallando, etcétera. En tercer lugar, nos referimos a las pruebas más específicas para evaluar anticuerpos, ¿sí? Que son las que nos ayudan a discernir entre, en aquellos casos de resultados discordantes en el algoritmo clásico de diagnóstico, ¿sí? Y hoy en día lo que utilizamos es esta técnica de Western blot, que es una técnica muy específica, que los kits comerciales consisten en tiritas de membranas donde vienen incrustadas proteínas virales que cuando se incuban con la muestra del paciente y si hay anticuerpos en esa muestra dirigida contra cada una de estas proteínas virales, luego la banda desarrolla color. ¿Sí? En esta línea 1 vemos el caso de un control positivo donde tiene anticuerpos para todas las bandas presentes en la tira, mientras que la calle 2 corresponde a una tira
incubada con un control negativo donde vemos ninguna de las bandas, ¿sí? Y el ABC corresponde a 3 muestras incógnitas, ¿sí? Entonces vemos que la muestra A es una muestra negativa, ya que no vemos ninguna banda, ¿sí? Esta reacción es no reactiva cuando vemos ausencia de bandas, ¿sí? Consideramos que es positiva cuando por lo menos vemos 2 de las 3 bandas mayores. ¿Sí? Esas 3 bandas mayores son GP120, GP160, GP41 y P24. ¿Sí? Entonces, cuando una muestra, por ejemplo, esta muestra corrida en la calle C, tiene por lo menos 2 de estas bandas, vemos que esta muestra tiene más de 2 de estas bandas, bueno, en ese caso se informa como reactivo. Y cuando vemos bandas pero no cumplen el criterio de positividad, es ahí cuando informamos el Western blot como indeterminado y en este caso el algoritmo diagnóstico queda inconcluso. Entonces, si repasamos justamente el algoritmo tal como lo vimos un par de diapositivas más atrás, recordamos pruebas de tamizaje altamente sensibles para evaluar anticuerpos, si dan no reactivas, se informa ausencia de infección en esa muestra, si dan reactivas, se confirman mediante carga viral, que puede ser detectable, lo cual confirma la infección, o indetectable. Frente a este resultado discordante, ¿sí? Hacemos una tercera técnica, que hoy en día lo que se utiliza es Western blot, ¿sí? Que va a descartar la infección, confirmarla o eventualmente podemos tener un resultado inconcluso, con lo cual necesitamos o solicitamos una nueva muestra. Tengan en cuenta que este algoritmo está simplificado a los fines pedagógicos y abordarlos en esta materia, pero para lo que importa es que ustedes conceptualmente puedan interpretar y razonar lo que digamos subyace a cada una de las etapas, que es al fin y al cabo lo que nos interesa en esta materia. Un escenario completamente distinto se nos presenta cuando tenemos que realizar el diagnóstico en un neonato nacido a partir de una persona gestante viviendo con VIH. Si ustedes acá van a coincidir conmigo que realizar un algoritmo diagnóstico basado en la detección de anticuerpos no tiene utilidad, porque estos niños van a haber recibido anticuerpos específicos maternos durante la gestación, con lo cual seguramente una prueba de tamizaje de detección de anticuerpos nos va a dar positivo y eso no es indicativo de la infección. Por eso, en este caso particular, tenemos que recurrir a métodos directos de diagnóstico. Hoy en día lo que recomienda el Ministerio de Salud de la Argentina como técnica de elección es realizar directamente la determinación de carga viral plasmática por real-time PCR, en este caso es lo que se está usando, es la misma técnica que se utiliza para evaluar carga viral en una muestra de adultos, ¿sí? Y en muestras obtenidas al momento del nacimiento, más o menos a las 2-3 semanas, 2-3 meses y luego a los 4 meses de vida. ¿Sí? Entonces, en estas 4 muestras se realizan esta metodología para evaluar carga viral plasmática. Si todas ellas son negativas, se descarta la infección. Como control se realiza luego de los 18 meses una prueba de anticuerpos nuevamente para descartar definitivamente la infección, pero básicamente este es el algoritmo recomendado hoy en día y lo importante acá como concepto para ustedes es que el método de diagnóstico acá es justamente directo porque el indirecto carecería de valor. Luego de que se confirma la infección, ya sea en un adulto o en un niño, ¿sí? Luego existen técnicas del monitoreo de la infección, ¿sí? Ya dijimos que es una infección persistente, que no tiene cura, para el cual tenemos un tratamiento efectivo. Entonces, ¿cómo monitoreamos cómo les va a las personas que viven con VIH a lo largo de los años? Bien, las técnicas de monitoreo por excelencia son la carga viral y el recuento de células T, tanto CD4 como CD8.
Ya hablamos del doble uso de la carga viral como método de confirmación de diagnóstico y de monitoreo de la infección, ¿sí? Idealmente una persona en tratamiento mantiene los niveles de carga viral por debajo del límite de detección, ¿sí? Carga viral indetectable. Cuando esa carga viral rebota es porque el tratamiento está fallando por diversas razones. Y el estado inmunológico de las personas que viven con VIH se monitorean mediante el recuento de células T, CD4, CD8 en número absoluto por microlitro de sangre, y también se evalúan los porcentajes de cada una de las poblaciones, y un parámetro muy importante también es la relación CD4-CD8. Saben que en personas sanas sin infección por HIV, la relación CD4-CD8 es mayor de 1, ¿sí? Siempre tenemos más células CD4 que células CD8, mientras que en una persona viviendo con VIH esta relación está invertida. Y cuanto más invertida está, cuanto más alejado de 1, ¿sí? Peor es el pronóstico. Una tercera manera de monitorear la infección, ¿sí? Son las pruebas de resistencia antirretrovirales. Ustedes saben que HIV es un virus muy variable, que replica mucho, hay presencia y generación de cuasiespecies. Esas cuasiespecies pueden sumar mutaciones que hacen que se generen variantes con resistencia a los antirretrovirales. No vamos a entrar mucho en detalle en esto porque ya lo verán más en detalle en materias más avanzadas en la carrera, sí, pero sepan que hay pruebas de genotipificación que permiten justamente evaluar cuando hay un fallo al tratamiento, ¿sí? Ver si ese fallo, si la causa de ese fallo se basa en la presencia de mutaciones en el genoma viral asociado a resistencia a drogas, ¿sí? Eso se hace por secuenciación nucleotídica, ¿sí? Y el informe que en general lleva a los médicos es un informe de este tipo donde se pueden observar cada una de las drogas actualmente en uso y el nivel de resistencia o susceptibilidad en esa muestra particular. Hablemos ahora de la profilaxis de la infección por HIV. En primer lugar, tenemos que mencionar que no existe una vacuna efectiva, ¿sí? Si bien tal vez hayan escuchado en medios de comunicación o en redes sociales que se han desarrollado distintos estudios clínicos donde se evaluaron distintos candidatos vacunales, inclusive acá en Argentina, lo cierto es que hoy en día no existe una vacuna efectiva. La mejor manera de prevenir la transmisión de HIV en el contexto de relaciones sexuales es el uso de métodos de barrera, ya sea preservativos penianos, preservativos vaginales o campo de látex. También se debe evitar compartir o reutilizar elementos cortopunzantes. Por ejemplo, personas que utilizan drogas inyectables no deben compartir las agujas, y algo que a esta altura es bastante obvio, pero debe haber, por ejemplo, una correcta esterilización del material quirúrgico. En cuarto lugar, tenemos que mencionar lo que es la profilaxis post-exposición. Esto es el uso de antirretrovirales, que son las mismas drogas que utilizan las personas viviendo con HIV para el tratamiento de su infección. Bueno, esas mismas drogas, luego de una exposición al virus, ya sea en el contexto de una relación sexual accidentada donde se rompió el preservativo, o en el caso de un accidente laboral donde, por ejemplo, una persona se pincha con una aguja luego de una extracción de sangre, bueno, se pueden utilizar estas drogas antirretrovirales para disminuir la posibilidad de infección. De hecho, si la PEP se inicia de manera adecuada y rápidamente luego del accidente, la probabilidad de transmisión baja a 0. En otro punto también tenemos distintas herramientas para prevenir la transmisión vertical, ¿sí? La transmisión de la persona gestante al hijo. Esto se puede lograr mediante el tratamiento de la persona gestante durante el embarazo, ¿sí? Hay drogas antirretrovirales que son seguras durante el embarazo, ¿sí? Que logran mantener la carga viral indetectable y así se logra evitar la transmisión inútero e intraparto. También existe profilaxis
algoritmos de profilaxis post-exposición para el neonato, y por el momento se recomienda evitar la lactancia. En otro punto también existe lo que se llama la profilaxis preexposición. ¿Qué es esto? Es el uso nuevamente de antirretrovirales en personas sin HIV, ¿sí? Pero que por distintas cuestiones, por distintos motivos, están o tienen una mayor probabilidad de exponerse al virus, ¿sí? Entonces, se utilizan las antirretrovirales previo a una posible exposición para disminuir el riesgo de infección. Acá cabe destacar que si bien la PrEP es muy efectiva para evitar la transmisión de HIV, no protege, ¿sí? Como sí lo hacen los métodos de barreras, la PrEP no protege contra otras infecciones de transmisión sexual, ¿sí? Punto muy importante. Y por último, también quiero mencionar acá lo que llamamos tratamiento como prevención, ¿sí? Hoy en día sabemos que las personas que viven con VIH, como ya lo hemos mencionado, que toman su tratamiento antirretroviral y donde ese tratamiento es efectivo y son adherentes y logran mantener su carga viral a niveles indetectables, no transmiten el virus por la vía sexual, ¿sí? Seguramente ustedes han, o algunos de ustedes han escuchado el concepto de I igual a I, indetectable igual intransmisible, ¿sí? Que es una herramienta justamente para evitar, entre otras cosas, ¿sí? Es una herramienta que nos ayuda a entender que una persona que tiene carga viral indetectable no transmite el virus por la vía sexual, ¿sí? Con lo cual, sí, que se brinde tratamiento a las personas que viven con VIH, que primero todas las personas que tienen el virus se diagnostiquen para que logren acceder a su tratamiento, ¿sí? Y que cuando están en tratamiento no logran o no puedan transmitir la infección, sí constituye también una herramienta que nos permite bloquear nuevos eventos de transmisión y así tal vez lograr un mejor control de la epidemia a nivel poblacional. Para finalizar este seminario no quiero dejar de nombrar lo que son los casos excepcionales, ¿sí? Hasta ahora venimos diciendo que HIV causa una infección persistente crónica para la cual no existe una vacuna y tampoco existe una cura. Pero tal vez ustedes de vuelta hayan escuchado en medios de comunicación, redes sociales, casos de personas que se dicen que han logrado una cura de la infección, ¿sí? Existen, o sea, es cierto, existen en la literatura 8, 10 casos, dependiendo cómo los definamos, de personas que han logrado un control extremo e inclusive se consideran curadas de la infección luego de haber recibido o trasplantes de médula o de manera espontánea, ¿sí? Pero lo importante acá, el concepto que ustedes deben llevar, es que nuevamente son casos excepcionales. Tal vez el más conocido de ellos es el paciente de Berlín, ¿sí? Uno de los más nuevitos es el paciente de Düsseldorf o el paciente de Génova, ¿sí? Que luego de haber, en estos casos particulares, luego de haber recibido un trasplante de médula particular, parecería que se habrían curado de la infección. Obviamente estos procedimientos son procedimientos que llevan o conllevan una alta tasa de mortalidad, con lo cual no son aplicables a gran escala. Entonces sepan que existen, ¿sí? Obviamente los presentamos acá, pero nuevamente se constituyen casos excepcionales que están muy fuera de lo que es la regla de las personas que viven con VIH y que obviamente nos dan como una luz al final del camino. Tal vez podamos seguir torciendo aún más lo que es la historia en el curso natural de la infección por VIH, pero por ahora estamos lejos de llegar o a una vacuna o a una cura. Bueno, acá estoy de vuelta para ahora sí cerrar un poco el seminario y hacer un reconto de lo que estuvimos viendo. Empezamos hablando de síndrome mononucleosiforme, definimos qué era ese síndrome y hablamos que la mayoría de los casos la etiología es una etiología viral, principalmente digamos, el agente viral más frecuentemente asociado con una mononucleosis infecciosa es el virus Epstein-Barr. Hablamos de diagnóstico, hablamos un poco de epidemiología y hablamos también de diagnósticos diferenciales. Luego hablamos de que
o muchas veces o en un porcentaje considerable de veces una infección reciente por el virus HIV se puede presentar con un cuadro tipo mononucleosis, ¿sí? Y eso nos sirvió de puntapié para hablar de la infección por HIV en todo su contexto. Nuevamente hablamos de epidemiología, hablamos de diagnóstico en distintos escenarios y hablamos de profilaxis también. Entonces espero que este seminario les haya aclarado el panorama respecto de este tema, que haya ayudado a resolver inquietudes, y si generó inquietudes nuevas, recuerden, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Hasta luego.